Bueno, de lo que me toca hablar a mí es la economía del conocimiento, y creo que justamente lo que es en particular la economía del conocimiento es poder agregar valor a productos y servicios aplicándole nuevas ideas y transformaciones. Creo un poco de la discusión que estábamos teniendo en tantos aspectos, tal vez la economía del conocimiento podría ayudar bastante. Tengo que apretar ¿verdad? Ahí. ¿Así? Ahí estaba. Un poco, para que tengamos la referencia, en línea general, a ver, mirá, ya manejo todo el sistema. ¿Qué son? Podría ser tecnologías I+D, matemáticas, telecomunicaciones, industria aeroespacial, satelital, Internet de las cosas, realidad aumentada, inteligencia artificial, y a nivel tal vez más de qué servicios, puede ser call center, servicios profesionales, todo lo que es contaduría, finanzas, gestión de recursos humanos, tanto liquidación de sueldos como hacer el seguimiento de la carrera, y después tenemos servicios específicamente de tecnología, industrias creativas también forman parte, educación y I+D. El mundo en el que estamos, estamos dentro de un ecosistema digital. Esto ha cambiado bastante rápido. Después vamos a ver cuáles son los condimentos, por qué la economía fue cambiando, de pasar de la tierra, el bien más importante, al conocimiento como es ahora. Y hoy nos encontramos, todo esto que estoy mostrando, creo que lo estamos viviendo. No sé si de alguna manera no nos comunicamos por algún medio con gente que ya no está al lado nuestro, podemos trabajar en forma remota, podríamos llegar hasta trabajar en este contexto. Tenemos mercados donde comprar y vender servicios que son virtuales, empieza a haber toda una economía digital. Realmente es un cambio tan grande que todo esto nos genera que haya que sean mucho más difusas las fronteras. Y traigo acá el ejemplo. En Estonia hoy uno puede ser ciudadano digital europeo, de la Comunidad Europea. Te dan un documento digital, puedes armar una empresa en 18 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pasa? Digo, acá es algo más grande aún a lo que estábamos hablando, el tema impositivo y el lugar de trabajo y los aportes que hacemos, porque en este contexto las fronteras son tan difusas, los bienes no pasan por la aduana. A mí me pasó a principios de la empresa que yo construí en el año 2002, 2003, que queríamos exportar o importar software. Íbamos a la aduana y decían, pero si ustedes lo mandan por internet, acá no pasa. Entonces íbamos a la FIP y decíamos, bueno, pero yo quiero registrar el pago. Eso es un vacío legal, pero las cosas seguían pasando igual. Con lo cual, todo el tema de esta transformación digital realmente vuelve a las fronteras mucho más finitas, y se ve el crecimiento que tenemos en todo lo que es exportación e importación de servicios. En el último tiempo, acá estamos diciendo del año 80 al 2026, crece mucho más en proporción lo que se empieza a exportar e importar de servicios que de bienes. Las proporciones en veces también es muy grande, y tampoco sé qué tan claro es que todas las aduanas de todo el mundo registren esto, porque puede haber mucha economía que esté circulando en otra. Digo, Bitcoin hoy puede hacer un cambio de bienes y servicios y no queda registrado en ninguna parte. Ahí estamos. Bueno, un poco lo que le estaba contando. Hoy pasamos de que el recurso principal más importante era la tierra, pasamos a los capitales físicos. Esto será 15.000 años atrás para acá, esto 200 años, la información y la industria y la ciencia serán 50, y esto que estamos ahora, en creación de ideas innovadoras con el conocimiento, 15, 20, como muchísimo. El mundo nos va cambiando rápidamente. Y esto generó, o sea, no es trivial, esta situación que sea cada vez más tecnológico todo, que las 10 empresas que más cotizan en el mundo, 8 sean de base tecnológica o base de la economía del conocimiento. E incluso ya están apareciendo las grandes chinas, ¿no? Tencent y Alibaba ya están apareciendo rápidamente, y después están siempre las GAFAM, que se dice Microsoft, Apple, Amazon, Google, que acá se llama Alphabet, o Facebook, que están discutiendo a ver quién está, pero digo, claramente estamos viendo que las grandes economías, las grandes empresas de las primeras economías del mundo son empresas de base tecnológica. Y no solo se da en el mundo, sino también en la región. Vemos de los 9 unicornios que hay en Latinoamérica,
8 también son de base tecnológica. Ahí tenemos 4 de Argentina, que son todos de base tecnológica. Y de las que se están generando también, hay varias empresas, de las cuales 3 también son argentinas, las que podrían ser los próximos unicornios. Unicornio es la empresa que supera los $1.000 millones de cotización. Y adicionalmente, esto ya para un tema más de Buenos Aires, dentro de las empresas tecnolatinas, por decirlo de alguna manera, Buenos Aires tiene el 16%, abajo de San Pablo, con lo cual es una ciudad que genera muchísima cantidad de empresas de este estilo. Un poco de los números de nuestra cámara. Yo soy de la Cámara de Software y Servicios Informáticos, con lo cual de esto sí les puedo mostrar porque hacemos investigación entre nuestros miembros. Tenemos el Instituto, el Observatorio PYME que analiza el OPSI, ¿no? En la parte de software y servicios informáticos. Vemos la cantidad de empresas que van creciendo, ya son alrededor de 5.000. Y acá hay varios puntos interesantes. Este gráfico muestra el 2009. El empleo está hoy en 100.000, un poco más de 100.000 personas. Casi todo es en relación de dependencia en blanco, este tipo de empleo. Empezamos con las primeras políticas públicas, fue en el 2004, con la primera ley de promoción de software, que había 15.000. Las exportaciones en esa época eran de $200 millones. Hoy están alrededor de 1.800. Sí, total país. Pero capital es más del 70% de esto. Y acá uno ve a ver la variación, esto está medido en dólares, entonces, por ejemplo, la devaluación del 2017 al 2018 hizo que baje en dólares lo producido, pero en pesos aumentó 40 y pico %. Es decir, que más o menos compensó la inflación, lo que pasa que la devaluación fue del 100% y la inflación del 40%, con lo cual no llegó. Y en esta época yo creo que las exportaciones tienen algo más bajo por el tema de tratar de fijar el tipo de cambio, teníamos cambios paralelos y demás, y las empresas tecnológicas tienen fácilmente la forma de moverse y poder exportar de otra forma. Y un dato más, bueno, aquí está. Esto es muy importante. El sector demandó 13.000 puestos e incorporó solo 5.300. O sea, es un sector demandante y que no logra, de esto desde hace muchos años. Hay políticas públicas apuntando en esto, pero no llegan a ser lo suficientes. Y no es solo un problema de Argentina, por el talento se compite por todo el mundo. Han venido empresas del exterior a tomar gente para que se vayan a vivir afuera, además no solo que trabaja en remoto, y hay un montón de gente además que trabaja en un mundo así más de freelancer. Entonces, en el 2018 se generó empleo a pesar de la recesión de la economía, pero se hubiese generado más. Este es un tema muy interesante. Y cómo la tasa de crecimiento del empleo está muy por encima del promedio de crecimiento del empleo del resto de la economía. Y fíjense esto que les voy a mostrar. No miren esto por ahora. Esto es más la expectativa de salarios que hacemos en el año 2018, en enero, en julio y del 2018 y en enero del 2019. El promedio de todos los salarios, y acá está por seniority separado. Junior, semi-senior y senior. Promedio puede ser... El mejor dato es la mediana, justo en este gráfico no lo pusimos, que es el que más se repite, la mediana. El promedio da la mitad del valor. Pero fíjense que la mediana es un poquitito más baja que el promedio. Pero en el caso de que el primer empleo que consigue alguien que sale de la facultad o tal vez ni termina la facultad y ya se toma, hoy estaría alrededor de 32.000 pesos brutos. Y la canasta familiar de enero, esto lo tomé del diario como para hacer la comparativa, es 26.000. Quiere decir que si una familia puede poner a alguien a trabajar en este sector en el nivel más bajo, puede salir de la pobreza, automáticamente. No es trivial lo que se puede generar desde esta posibilidad. Ahora vamos a ver qué es lo que se necesita para poder estar aquí, que es la otra parte de las políticas públicas que tienen que ayudar a generar este tipo de empleo. Perdón, para acá. Nosotros, como Cámara, en el 2018 hicimos un plan estratégico al 2030 y esto fue un poco qué objetivo nos proponíamos. Llegar a tener 500.000 empleos.
tener una facturación de 20.000 millones de dólares en todo lo que produce el sector y exportar 10.000. Además de estar en un buen puesto de digitalización a nivel internacional y dentro de Latinoamérica. Estos números parecen muy grandes, pero lo que tomamos nosotros como referencia fue del 2004 al 2019. Y teníamos 200 millones de dólares de exportación, pasamos a 1.800. O sea que de 1.800 pasar a 10.000 no parece un número tan descabellado. De 15.000 empleos terminamos en 100.000. O sea que pasar de 100.000 a 500.000 son muy desafiantes, pero realmente si hacemos todo lo que debemos hacer, yo creo que se pueden lograr. Es realmente muy interesante esta situación. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Acá viene un poco con el futuro de varias de las cuestiones que se han hablado. Hoy dejamos de tener el bien para empezar a tener el servicio. El extremo que lo vivimos hoy en Argentina, no es que esto va a venir. Hoy Toyota te alquila el auto, no te lo vende más si vos querés. O sea, pasás a la versión de yo necesito el servicio del auto. Y muchos de los bienes ahora se empiezan a llevar con cosas alrededor. Entonces el objeto deja de ser tan importante y empieza a tener mucho más que ver qué consumo, qué satisfacción obtengo, un poco la experiencia. Está cambiando muchísimo esa relación, tal vez un poco lo que vos estabas comentando de la apropiación de los bienes. Hoy en nuevas generaciones el tener el bien es algo menos interesante. Realmente es bastante sorprendente como la servificación, es decir, al producto ponerle servicios alrededor, hace tal vez hasta que dejemos de querer la propiedad de ese bien y lo usemos simplemente. Además, toda la plataforma de e-commerce, la forma de comercializar, vender, ir y venir, hoy por ejemplo vos podés comprar no solo un pantalón por internet, sino que además tengas el servicio de que alguien te ofrezca, dado tu talla, fotos que le mandes, te envían una caja con un montón de productos, podés probarlos en tu casa, lo devolvés. Cambió toda la experiencia de la compra. Y esto se hace a través de canales digitales. Y aparecen cosas físicas, porque uno está comprando también bienes, pero la experiencia de usuario cambia muchísimo. Tenemos, creo que esto es el ejemplo más grande de transformación digital del CD hasta el MP3, digamos, eran cosas que uno tenía todavía la música en su casa y de golpe esto explotó de una manera que pasó a poder tener muchísima música almacenada, pero ya directamente a este servicio de que tengo toda la música disponible del mundo. Es realmente increíble. Este es un cambio de cómo la transformación digital impacta muy grande en muchísimas industrias. Y todavía el tema de impresión 3D, sí no está actualmente, pero tenemos que ver otra forma de salir de la frontera. Yo diseño productos y después se pueden imprimir en cualquier lado del mundo. El impacto es muy grande. Voy a acelerar porque se está acabando el tiempo. Cambio demográfico es lo otro que está generando también mayor demanda por servicios. Entonces tenemos un montón de economía digital, más un montón de cambios en los consumidores, que nos está llevando a que tengamos servicios cada vez más transables, principalmente los basados en el conocimiento. Transables, digo, es que se pueden importar y exportar. Y aquí, no sé si lo llegan a ver, pero tenemos un montón de actividades, desde servicios empresariales, de la salud, creativas, informática, otros servicios, que tranquilamente empiezan a tener otro peso y otra actividad dentro de la economía local y a nivel internacional. Sobre el empleo, cortito, la opinión nuestra es, el cambio tecnológico destruye empleo, claramente, pero además genera nuevo empleo. Un empleo nuevo que genera es el que pudo destruir al anterior, pero además el hecho de que la tecnología mejora la eficiencia, abarata las producciones de bienes y servicios, genera muchísimo más y además abre más eficiencia para generar nuevos puestos de trabajo. A nuestro entender, en definitiva vamos a tener mayores puestos de trabajo que menos puestos de trabajo en este paradigma. Creemos que el trabajo no es uno, y una vez que lo reemplaza la máquina no hay otro, sino que empiezan a aparecer nuevos
mecanismos. No sé, digo, los youtubers aparecieron a partir de que cambió la forma en que la gente mira televisión, y no es que desaparecieron los artistas, por eso es otra manera de cómo llegaron. Bien, esto es un punto importante porque hace a cuáles son los servicios con más potencialidad para empleo, y acá sí empiezan a haber cuestiones un poco más difíciles, de ciencias duras que los chicos tenían que estudiar, que es matemática, ingeniería, que no es tan fácil de que pase. Nosotros vemos que la cantidad de chicos que se anotan a carreras informáticas no supera los 100.000 y se queda ahí estancado teniendo estas relaciones donde falta empleo y el primer empleo te da para estar por encima de la canasta básica. Es complejo. Igual, toda esta economía del conocimiento está teniendo que no solo las competencias duras son las importantes, sino que hay que tener también competencias blandas. Aquí yo mencionaba algunos aspectos de políticas fiscales que podrían tener. Una importante para todo esto es infraestructura. Tenemos que tener muy buena capacidad de internet, de conexión, porque si no, todo esto que queremos exportar automáticamente se traba si me quiero comunicar con alguien para afuera y se corta cada rato la comunicación. Pero sí, dos temas que tal vez mencionar. El tema financiero. Cuando una empresa de economía del conocimiento presenta su balance, no tiene mucho activo. El activo para tener son las cuentas por cobrar de los clientes. El capital es el capital humano. Y para el sistema financiero, capital humano es igual a sueldo, es igual estado de resultado negativo. O sea, lo que nosotros luchamos por tener, que es capital humano, que es valiosísimo para nosotros, vas al banco y te lo mira como si fuera un gasto. Entonces es muy complejo, porque bueno, dame un bien físico. Bueno, tengo todos estos cerebros acá, no vale. Bueno, es un tema que hay que tratarlo muy, muy fuertemente por esta situación. Tengo dos ejemplos cortitos. Uno es lo que ha hecho el Puerto de Barcelona, por ejemplo. En vez del Estado tener su propia área de sistemas, tomar gente que le resta al sector privado y demás, armó todo un conglomerado de empresas, el Estado mismo desde el puerto, con las universidades, y definieron cuál sería un buen sistema de administración portuaria. Y lo hicieron para ellos en colaboración entre todos y lo empezaron a vender a otros puertos. Entonces eso genera la vinculación Estado y empresas, generó muchísimo más propuesta de valor, se generó más empleo privado y realmente creo que hasta cotizaron para el puerto de Buenos Aires en algún momento. Y hoy está un desafío de 6 soluciones innovadoras que hay tiempo hasta el 7 de junio para presentar, para ver estos temas específicamente. O sea, continúan agregándole funcionalidad en esta modalidad. Yo un poco pensaba, esto es mío, no tiene nada que ver con lo de la Cámara, digo, tal vez uno paga impuestos y empecé a buscar logos de agencias, no terminaba más porque son las nacionales, todas las provincias, más todas las municipales. Y lo loco, yo digo, yo pago impuestos por mi casa en la provincia, ¿cómo se llama? El inmueble, sí, pero es el impuesto para el inmueble, inmobiliario. En bienes personales lo tengo que declarar para la FIP y tengo que pagar alumbrado y barrido y limpieza para la municipalidad, que me vienen en 3 boletas distintas, con vencimientos distintos, que se pagan en distintos bancos. Yo digo, fíjense si todas estas instituciones del Estado, que tienen un montón de empleados que saben de informática, porque la FIP debe tener 1000 personas, Harvard debe andar por ahí, AGIP, la verdad que no conozco tanto, pero son, tal vez haya 10.000 o más empleados de tecnología en el Estado, que podrían trabajar en conjunto con empresas privadas, armar buenas soluciones de experiencia de usuario y uno como ciudadano tener una aplicación móvil o en un mail que te llega, hoy te toca pagar tanto impuesto que se desglosa de todos estos. Hasta me hace el servicio del contador. Y esto se podría después exportar. Fíjense, y para estas cuestiones, lo digo en esto, lo digo para salud, lo digo para educación, para un montón de otras cosas que podríamos pensarlas dentro del Estado. Pero de esto no hay que esperarlo como la impresión 3D. Esto está disponible hoy. Así que, como conclusión, yo creo que tenemos una oportunidad inmensa y realmente los servicios basados en el conocimiento son una salida. Hoy es el tercer complejo exportador y puede realmente
crecer muchísimo más y el mundo está demandando este tipo de servicios, con lo cual tenemos buen material humano, habría que lograr que sean muchos más los que puedan acceder a este tipo de industrias. Así que, muy bien, muchas gracias. Tardes o buenos días, no sé. Yo voy a hablar de un tema que, bueno, es la sumatoria de todos los productos que ustedes escucharon antes, que es el color de la economía, y que nosotros, de alguna manera, llamamos economía naranja. La economía naranja, bueno, ¿este no es el que cambia? ¿El del medio? Ah, ponele. Espera, bueno, ¿me querés pasar vos? Porque si no, dale, sí, bueno. Este sí va a pasar. Bueno, a ver, ¿por qué aparece todo esto de los colores de la economía? Porque se empiezan a dar cuenta que en el 2001, miren lo atrasado que estamos, el Banco Interamericano de Desarrollo toma algunos asesores sobre distintas economías que no tenían colores. Ustedes veían el Producto Bruto Interno, estudiaban las diferentes economías, venían los quesos de los colores y había un montón de rubros que son bienes y servicios que hablamos hoy nosotros y no entraban en ningún lado. Eso era la economía azul, la economía verde, la economía roja que hablaron ahora anterior a mí y la economía naranja. Cada uno empezó a estudiar todos estos rubros. Bueno, la economía ecológica, la economía verde, ya antes a mí habló una persona excelentemente del tema. La economía roja también hablaron. La economía azul es la economía del agua, del butano, del gas pesado, que empieza a medir en el mercado. Y aparece la economía naranja. ¿Por qué naranja? Hay un estudio que se hace con el hinduismo. En el hinduismo, la religión esta toma como color de felicidad y de creatividad el naranja, un color terciario, que si nos ponemos a estudiar la base de los colores, es la mezcla de un montón de cosas que no sabemos qué. Porque cuando hablábamos de esto en el 2000, todos nos miraban y decían, ¿esto de qué habla? Chamullo. Literal, nosotros en coach decimos chamullo. Aparece, decir, bueno, esta creatividad que es la luz con un montón de rayos, si querés pasar el otro, que me aparecen un montón de actividades. Propiedad intelectual, que los argentinos no la cumplimos, derecho de autor-intérprete, piratería del disco, o sea que hablo todo lo negativo que no hacíamos, que antes hablaban de los productos. La venta ilegal del libro, el pasaje de las películas, el pasaje de la música, y todos estos talentos que están dentro de los escritores, pintores, actividades creativas, tecnológicas, culturales, artísticas. ¿Dónde metemos esto? Bueno, se hace un grupo de gente del Banco Interamericano de Desarrollo, por Argentina, bueno, fuimos algunos representantes para estudiar junto con UNESCO, Mercosur y ALADI, y se ve que lo que había movido en el siglo XX el Producto Bruto Interno per cápita de los países, ingreso de dinero por persona, y generado el efecto dominó de la cadena de valor en trabajo que ingresó, eran todas estas creativas, culturales, tecnológicas, que no sabíamos dónde meter. Cine, teatro, entonces le dan el color naranja. Lo ponen en el Producto Bruto Interno, de hecho cuando los que estudian economía, si lo ven ahora, lo van a ver que está medido. Bueno, entramos en el mercado legal o formal de alguna manera. Bueno, hay algunos rubros que acá están especificados, que es lo que le dije en general, a partir de la cultura, porque uno antes hablaba y decía, estudio cultura, estudio del arte, te miraban. Era como que no hay un pintor, un escultor. De hecho, que no había tasación de mercado, no sabía cuánto valía una obra. Bueno, entramos en el mercado informal. No entremos a hablar del tráfico ilícito de bienes culturales, porque eso sería, estamos a la cabeza, peor que la piratería del disco y peor que la propiedad intelectual. Bueno, eso se empieza a aprovechar realmente y se empieza a medir y se empieza a meter dentro de la economía formal. Pero tampoco era porque valoraran el producto que uno había estudiado, sino porque veían que me había movido económicamente el PBI interno y que me había generado trabajo. Entonces, ¿qué hago con toda esta masa de actores, de escultores, de escritores, de pintores? El cine era sobre todo la música. ¿Dónde los meto? Bastó que aparecieran las plataformas, tipo Spotify, tipo Amazon, tipo YouTube, todas las plataformas para decir, bueno, si esta gente empieza a medirme y yo empiezo a la música por internet, acá pasa algo. Entonces entra en el mercado formal, tanto como economía, que le da el color naranja, tanto como generador de trabajo y con tasación de hora mercado persona. Antes uno llamaba de repente a una persona que iba a hacer un libro, no se sabía cuánto cobraba el corrector, cuánto cobraba el que lo cosía, cuánto cobraba el que hacía la tapa, nada. En ese momento no había un diagramador, no se sabía absolutamente nada de tasación de mercado, cuánto valía un producto bruto llamado economía naranja. Pasamos, si querés, al siguiente.
Acá tenemos los bienes creativos, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo comenzamos a trabajar en esto, se separan creativos, los servicios que ellos dan y las nuevas tendencias. ¿Qué se dieron cuenta? Ahora, que todos estos servicios y bienes creativos que estábamos trabajando empezaban a traer valores de gente que eran intangibles. No era un contador, un abogado, todo lo que era formal. Era gente que no se sabía qué era. Un corrector, un programador de un cine, una persona que me hacía la parte de las cámaras en un video. Bueno, entonces empiezan estas tendencias de los nuevos talentos. Y son talentos que empiezan a medir a los valores y a los servicios. Y de alguna manera tercerizados a hacer el soporte de ese producto. La innovación, la parte de investigación y la parte del emprendedor. Toda esa cadena de valores termina en el blockchain. El blockchain sería lo último que tenemos dentro del mercado de las industrias culturales, tecnológicas y creativas dentro de la economía naranja, porque el blockchain es a partir de un producto, llámese una persona con un talento que tiene la idea de innovar una idea y hacerme un corredor, esa persona me va a hacer una cadena de valor, como si yo dijera, tengo la abeja, saco el panal, tomo la miel, puesto en góndola, pongo la taza, imprimo, chau, a góndola, a exportación, y lo etiqueto. Bueno, eso es el blockchain llevado a la economía naranja. Es algo que nos cuesta entender, es algo que hay una pelea como todo. Acá tenemos no quiero decir ninguna palabra que tenga alguna relación, pero es como que estamos en el medio de algo que todavía hay un montón de gente que no lo entiende. Usted dígale a un pintor esto, 2 sopapos. Vos le decías a decir esto, un pintor, a un escultor o un músico, literalmente 2 sopapos. Entonces tenés que hablar en general de la producción, porque el pintor, el músico o el escultor necesita del producto gráfico o tecnológico para después ponérmelo en galería, en cine o en mercado de la parte de computación. Pero bueno, hay que pelearla con esto. Podés pasar si querés otra. Bueno, ¿qué aparece justamente cuando los que aceptamos la economía naranja, aparecen 2 cosas fundamentales? Nosotros nos separamos, nos guste o no, en Centennial y Millennial. Los Millennials son los que nacieron ahora, los Centennial, perdón, son los que nacieron 2018 años, 19 tendrán. Vos le llegás a hablar de un proyector de diapositivas que todavía en el interior usamos cuando capacitamos, o de un soporte papel, ¿qué haces con agenda? Y me lo atribuyo a los hijos que tengo, casa de herrero, cuchillo de palo. No entienden nada con agenda. Todo no es así, porque hay cosas que vos necesitas en soporte papel para alimentar la computadora y después llevarla al plano básico. Si yo no tengo el backup de todo lo que yo estudié, ¿cómo le pongo el soporte? Bueno, andá a hacerle a la juventud a entender eso. 2 sopapos. Buah. Y después están los millennials, que son los que vinimos de antes, que de alguna manera hemos estudiado, trabajado, que tienen que estudiar un montón de cosas para llegar ahora a poder plantar esta generación llamada Z y llamada generación Y. Hay una gran brecha tecnológica, eso es lo que te separa. En la época cuando nosotros nacimos, no existía. Bueno, cuando yo nací, no existía nada de computación. Entonces uno tuvo que aprender, le cuesta más la computación, toda la parte de, ahora, bueno, las plataformas que hay o todo lo que es tecno. El chico que te nace ahora, te nace con la computadora y no entiende, que vos le vayas a explicar, hacerme un diseño, hacerme un dibujo, pintar algo. No lo entiende. Leer un libro, bueno, no me voy a meter en ese tema. Pero eso es más o menos lo que nos pasa ya desde el punto de vista sociológico como padre, cuando uno quiere capacitar y formar, que va mucho más allá de todo lo tecnológico. Porque puedo tener todos los contenidos, volvemos a lo mismo, en la computadora o en la tablet, pero tengo que tener alguien que me lo alimente y alguien que me analice ese producto que tiene y cuánto vale ese producto en el mercado. Entonces, ese es el talento. Por eso lo que ha medido la economía en este momento son los talentos, los valores y la investigación. Y no tenemos productos concretos. Son bienes intangibles que cotizan en bolsa, pero todavía no los tenemos tasados, porque los valores no sabemos tasarlos de alguna manera. ¿Qué pasa con esta diferencia de lo digital? Fíjense, al 2020, nosotros estamos midiendo 2020, el 35 y el 24% van a ser X y van a ser Y. Van a trabajar de alguna manera con los que nosotros lo dejamos en los contenidos. Uno ve una biblioteca, un libro, no sé, yo tengo bibliotecas pero inmensas. ¿Qué hacen todos estos libros? El otro día me los querían tirar, ¿perdón? Literal, estoy lamentablemente en una mudanza. Entonces tenía una biblioteca de pared a pared, de libros Me quería llevar la biblioteca, si tenés toda la computadora. 2 sopapos. Bueno, dale, seguimos. No, esta es la cultura de la demanda de ustedes. O sea, la gente joven, la sub-30, la sub-40 es lo que va a demandar en el momento. Pero vos vivís con lo otro, porque nosotros no nacimos en esta época. Entonces estamos aprendiendo algo que nos cuesta horrores. Dársela a alguien una receta para hacer cocina, doña Petrona. Ahora sí, el libro, te lo tiran. Fíjate en la computadora la receta de chipá. Vos tenés un libro, bueno, andá a buscar el libro de doña Petrona, así de alto, mirá Silvia como... Bueno, dale.
El tema de la comodidad. Cómodo, sub 30, sub 20, miralo aquel. Total. La comodidad total, te contestan todo, pero viste 2 veces, no buscan demasiado. Le preguntás 2 veces, busca algo, te lo dicen desde allá, saben mucho más que vos. Te lo dicen desde allá, no le pregunté la segunda vez. Olvidaste que le pregunté la segunda vez. Bueno, sin necesidad de horario, se trabaja mucho en la casa, se crea mucho trabajo en la casa, si bien se saca la cadena de valor de muchas personas. Estamos, por ejemplo, en el ejemplo de un libro. ¿Qué cadena de valor había desde que yo escribo el libro, lo corrijo, lo imprimo, lo mando a armar, hago la tapa, hasta que lo pongo en góndola? Había un montón de gente que trabajaba. Esa cadena de valor, de alguna manera, el avance y la tecnología me saca una cadena de valor. No se puede negar uno al avance, pero saca una cadena de valor, saca un montón de puestos en cada uno. Con el disco pasa lo mismo, con las películas pasa lo mismo. Sí. Bueno, esto es lo que hablábamos de las redes sociales y la globalización. Las marcas tuvieron que ayornarse. Pasó con las marcas de ropa, pasó con los grandes diseñadores de moda. Nichos de mercado que van apareciendo, que antes alguien habló de eso, que algunos aparecen y otros van desapareciendo. Entonces uno tiene que, a ver, ¿cómo decirlo? Tratar, hay cosas que uno tiene que respetarlas, porque uno va a buscar un diseño de un representante, de Paco Rabanne, qué sé yo, por decir una marca de afuera, y quiere el diseñador, no lo va a ir a buscar a la computadora. Pero hay mucha gente que ahora por internet, no solamente que compra ropa, que también lo nombraron, sino que diseña cosas que necesitan, que uno nunca pensó que iba a haber un diseño de un vestido de novia en una computadora. Bueno, eso es lo que pasa con las plataformas. Y las que más lo demuestran de alguna manera la cadena de valor y lo que es un blockchain son Flow, Spotify, YouTube y Netflix. Y ustedes lo verán en el cine, con los videos, con los YouTube, con la parte de música y toda la reproducción. Porque cuando uno va a ver todas esas plataformas, no piensa toda la gente que trabajó antes para llegar desde la animación o desde el sonido o la amplificación o el ecualizador que uno utilizaba para hacer música hasta llegar y poner el producto en góndola. Toda esa cadena de valores, aunque le parezca mentira, es ahora la economía naranja. Mide, cotiza en bolsa, estamos hablando del mercado de Estados Unidos, pero además ha pasado que cuando se hizo ese estudio nos dimos cuenta que los países más avanzados eran Islandia, Finlandia, España, Paraguay, Uruguay, Chile, y ahí estamos. Ahí estamos. De hecho, hay universidades, hay carreras y se da economía naranja. ¿Cuál es el único respaldo que tiene en este momento Argentina? La UNESCO, los que trabajamos ahí, la parte de ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, que estamos tratando de hacerla, y el Mercosur. Pero eso también es una decisión, de alguna manera, desde el fondo educativo de uno, en este caso, el COPE. Quiere recoger el guante y dice, bueno, yo voy a empezar con este producto. El AMBA, la provincia, ¿qué pasa en las universidades con este producto? No está, porque si bien está la carrera, uno va a estudiar animación, o hay otros que van a estudiar de repente la parte digital, pero no trabajan en equipo. No hay un blockchain que trabaje en alguna de las materias con una red, lo que nosotros llamamos una red de valores hasta que yo ponga el producto en góndola. Ese es el problema que tenemos. Creo que es un problema argentino, me lo atribuyo el concepto. Tenemos un problema que no sabemos trabajar en equipo, pensamos que a lo mejor no hay que colaborar, no es así. Lo que se viene es la colaboración, es la integración, la investigación y el emprendedor. De ahí que hablamos de 3 términos, que no sé si están en el crowdworking, crowdfunding y crowdsourcing. De estas 3 tendencias para cerrar el tema del mercado laboral, que esto es lo que se viene, que está en el mundo. La gente que no trabaja en equipo a partir de una idea, que viene alguien y me trae una idea, la idea es buena. ¿Quién sabe hacer la parte tecnológica? ¿Cómo me lleva la idea al producto? ¿Cómo lo voy a embalar? ¿Cómo lo voy a cotizar? ¿Cómo voy a sacar un código de barra? ¿Cómo lo voy a exportar? Bueno, todo eso es un crowdworking. Hay 25 personas que salen a partir de un talento de alguien que se le imaginó hacer un producto. Si la generación de ahora no trabaja así, olvídense. Y nosotros tenemos que seguir estudiando y ayornándonos. La otra puede ser. El crowdfunding es, a ver, cuando hablamos de mecenazgo y micromecenazgo, esto existía antes, pero no se sabía que era la participación. Pero esto parte a partir de exposiciones o de compras de obras de arte o de trabajos como grandes ferias donde uno necesitaba, el que tenía el producto y el que era el dueño de la actividad no tenía los fondos para hacerlo. Entonces empezaba a buscar un montón de empresas para que me pongan plata a ese proyecto. Eso era un mecenazgo. Alguien que me daba el dinero para que yo realice la actividad. Ahora aparece un micromecenazgo. Hay una persona que quiere sacar un libro, no tiene la cantidad para hacer el tiraje, hay 10 empresas que ponen para ese libro. Entonces tiene un rendimiento que a uno le paga o con libros o con una cantidad de dinero o poniéndolo en el local.
Esa es la forma de trabajo de ahora. Y después está la tercera. Esta es la explicación. Bueno, los 4 crowdfunding, lo más que se aplica en este momento en Europa y España sobre todo son el de inversión, que es el que hablé recién, donde ponen para un proyecto, el de préstamos, que después hay que devolverlo, que nosotros en realidad los préstamos son a tasas muy altas, bueno, no lo estamos cumpliendo. El de recompensas, es como cuando yo hago un canje, bueno, yo me ayudás a hacer tal libro, yo te doy cantidad de libros o te doy a canje de algo, otra parte laboral. Y después la parte de donaciones, de que hay gente que dona porque, bueno, quiere donar para hacer tal actividad. Que también tiene que estar legalizada, porque también acá entra en algo muy filo de navaja, donde hay la parte de no tributar plata, la plata negra. Siempre la cultura, la parte de la economía naranja, la creatividad, el diseño, la música, se atribuyó o se lo asoció con la plata negra. Yo degrabo, no tengo ningún papel, nadie sabe dónde puse la plata, te digo que puse 5, la persona por necesidad te aceptaba 5 y el hombre anotaba que ponía 100.000 y degravaba y no tributaba. Ese fue el peor error cuando se empieza a hacer el micromecenazgo o mecenazgo. Después se empezó de alguna manera a legalizar más y a formalizar. Y lo último sería el crowdsourcing, que hablamos, que es la colaboración de la gente, que es lo que pasa con la juventud, con los sub-30. Cuando ustedes, los que estamos como profesores de facultad o vemos la gente joven y alguien, el ITBA, por ejemplo, por decir algo, tiene un proyecto que creó y que inventó, como fue esta mano, no sé si escucharon la mano robótica de los bots, bueno, que es para operar y que ya se aplicó acá y los neurocirujanos la están aplicando, y que es muy importante, sobre todo que se ha hecho una cosa muy importante con la hipófisis y con el tema del hipotálamo, una realidad muy, muy importante con enfermedades muy también del siglo que estamos, siglo XXI, que no se conocían. Bueno, esta gente que hizo los bots y que hizo los robots tuvo la viveza de tener médicos arriba que le dieron la información, ellos tenían el talento y una persona hizo la creatividad tecnológica. Pues hicieron ese brazo y después compartieron esas ganancias, pero supieron dar. O sea que el problema que tenemos los argentinos, y me hago cargo, es que no sabemos compartir ni trabajar en equipo. No hablo más, porque si no se me lío bárbaro. Y me voy a meter en otro rubro que no quiero. No, pero es verdad, lamentablemente es verdad. Ese es el problema que tenemos. Yo no tener un conocimiento y llevármelo no me sirve para nada. No me sirve para nada. Yo puedo tener conocimiento, usted me da la impresión, la otra persona pone la plata, la otra persona me lo distribuye. Si no, no sirve. Lo vemos en Amazon, lo vemos en casi todas las grandes plataformas que hay. No sé si creo que me parece que es la última plantilla. A ver. Bueno, ya expliqué lo de la economía naranja, que lamentablemente, no pueden negarla, les explico por qué. Porque tiene un Producto Bruto Interno, porque la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, al tener el talento le da un registro y una individualidad. Y a su vez está cotizada en bolsa. Entonces todos los que nos negamos a reconocer todo esto es porque queremos estar en el mercado informal, ilegal, no tributar y no saber. De hecho, somos el país que tenemos más traficantes de obra de arte. Más fronteras, lo que sea, pero somos el país más traficado en este momento en obra de arte. Por algo será, por algún lado pasa el tema. Bueno, lo de YouTube ya hablamos, Instagram, videos, son todas las cosas que se representan en las plataformas que trabajan. Y el país que en este momento lleva la representación es Colombia. Colombia es, digamos, el país madre de la economía naranja, Bogotá. Porque, bueno, tiene más Producto Bruto Interno, generó más dinero, tuvo más trabajo, más servicios y tiene todo legalizado. De alguna manera, Iván Duque, que trabajamos juntos, ahora es presidente de allá, pero él fue el creador y que nos llama a cada uno de la gente del Mercosur y de Aladia a ver, bueno, ¿qué país tenía un representante de economía naranja para trabajar en esto? Bueno, se hace con el BID, ahora está el presidente, dejó gente, bueno, pero tiene gente muy capacitada, pero fue el que toma y recoge el guante. Acá no se pudo hacer. Y bueno, de alguna manera empezó a mandar trabajos, a probar, si servía, si no servía, si te aceptan, y Colombia hizo mover esto de los servicios de naranjas y los trabajos del 3% del producto. Entonces hay algo que, aunque ustedes lo quieran hablar y en economía no lo ponen en la torta, no se puede negar. Y va a pasar con la economía azul cuando la empiecen a cotizar, porque la verde ya está, la roja no entró todavía y la azul falta. ¿Pero por qué falta la azul? Le hago una comparación, por el tráfico de gas del sur. O sea, el butano, el metano somos los mayores traficantes de gas. Lo sacamos de acá, lo sacamos de la piedra, lo sacamos del sur, lo llevamos a donde fuera la plataforma, 400 kilómetros en el sur, vienen chinos, japoneses y todo el mundo a buscar el gas y lo traficamos. Y esa es la economía azul nuestra. Puntos suspensivos. ¿Qué más?
La OMPI ya le dije que son las herramientas, y la incubación de empresas, que ahora empiezan a hablar, es la incubación de empresas con estas herramientas, que empiezan a trabajar en la economía naranja. ¿Por qué incubar? Porque además tienen que capacitar, tienen que hacerlo formal, tienen que investigar de alguna manera, tienen que invertir, y hay mucha gente que tiene para invertir. Y toda la gente que ha entrado en el mercado laboral, y ya volvemos a hablar de los centennial y millennial, es gente que no estudia carreras convencionales como hicimos nosotros, que teníamos 10 años estudiando, no, para nada. Y 2 años, si pueden 2 años, y después le explican a uno además. Y si uno pregunta 2 veces, no se puede hacer. ¿No hay nada más? Se cerró la cocina. Bueno, buenas tardes. Ya vamos con el último pedacito. Vamos a hacer una presentación compartida con Lucía. Y en realidad no vamos a hablar de una nueva economía. Vamos a hablar de la economía del cuidado, que como van a ver es algo muy viejo. Tal vez sea un poco nuevo la manera de nombrarlo, pero tampoco, porque en los debates feministas este tema ha estado presente desde hace décadas. Y venimos a hablar de esto en este ámbito no porque aspiremos a que la economía del cuidado cotice en bolsa, sino que aspiramos a que se vea y a que se entiendan las consecuencias que tiene para la vida de las personas que esta parte de la economía se organice de la manera que se organiza. Vamos a hablar con Lucía de la economía del cuidado, que es una manera de referirnos a algo que está presente en la vida de todas y todos nosotros, que es justamente la reproducción cotidiana de la vida. Cuando hablamos de cuidado, hablamos de todo lo que es necesario para que las personas cotidianamente podamos sobrevivir, no solamente físicamente, sino también culturalmente, en el ámbito de la sociedad en la que vivimos, y la posibilidad de que las personas vivamos y sobrevivamos todos los días con capacidades para desempeñarnos en la sociedad, implica trabajo, implica tiempo, implica dinero e implica servicios. Y cuando a esta noción de cuidado le adicionamos la idea de economía, y hablamos de economía del cuidado, lo hacemos para dar cuenta de que hay aspectos de este trabajo y estas actividades de reproducción cotidiana de la vida que son fundamentales para sostener el sistema económico y social en el que vivimos. Y desde la mirada de la economía feminista lo que decimos es el trabajo de cuidado es imprescindible para la generación de los bienes y servicios que tienen valor económico en el mercado. Para las economías de todos estos colores de los que estuvimos hablando, hace falta este trabajo de reproducción cotidiana de la vida, que a pesar de ser imprescindible, si no existiese este trabajo de reproducción cotidiana de la vida, no habría todos los días fuerza de trabajo para ser contratada por el capital en estos diversos colores y producir todo este valor. Si no estuviese presente este trabajo, el sistema tal como funciona no podría funcionar y el valor económico que se genera no se podría generar. Por eso decimos que el trabajo de cuidado tiene en sí mismo valor económico porque es esencial a la generación de este valor. Y lo que nos interesa mostrar es cómo es que esta reproducción cotidiana de la vida se organiza. Y para eso usamos un concepto que es el concepto de organización social del cuidado, para referirnos no solamente al trabajo cotidiano que se hace en el ámbito de los hogares y que es mayormente trabajo no remunerado y que, como vamos a ver, mismo ocurre en la ciudad de Buenos Aires, lo hacemos mayormente las mujeres más que los varones, a pesar de los cambios que está habiendo innegables en esta materia. El cuidado no solamente se reproduce en el ámbito privado de los hogares, sino que también el Estado, el mercado y la comunidad contribuyen a la producción y distribución de cuidado. Cuando llevamos nuestros hijos, nuestras hijas a un jardín de infantes, a una escuela de gestión
pública, allí es el Estado el que está interviniendo en el cuidado en la reproducción cotidiana de la vida. Cuando recibimos en nuestro hogar un asistente domiciliario del PAMIO, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un programa de este estilo, es el Estado quien está proveyendo el cuidado. Pero muchas veces esta provisión del cuidado es insuficiente y tenemos que apelar al mercado, tenemos que comprar cuidado. Cuando contratamos a una persona para que haga tareas domésticas o de cuidado en nuestro hogar, estamos comprando cuidado en el mercado. Cuando institucionalizamos a una persona mayor con cierto nivel o con alto nivel de dependencia en una institución de larga estancia de gestión privada, estamos comprando cuidado en el mercado. Y en algunos espacios territoriales también la comunidad organizada provee el cuidado. La comunidad también contribuye a proveer y distribuir este cuidado. ¿Y cuáles son los aspectos que nos parece problemáticas de la manera en que se organiza el cuidado y que a través de este concepto de economía del cuidado queremos visibilizar y apelar a su transformación? Lo que podemos señalar generalmente es que la organización social del cuidado es injusta. ¿Y por qué decimos que es injusta? Porque las responsabilidades de cuidado están distribuidas de manera desigual, por un lado entre varones y mujeres, por obra de la división sexual del trabajo, que como dije va cambiando, pero va cambiando muy lentamente, y hoy todavía la división sexual del trabajo en el trabajo de cuidado es todavía más profunda y más persistente que la división del trabajo, la división sexual del trabajo en el trabajo de mercado, en el trabajo de producción de bienes y servicios. Entonces la organización social del cuidado es injusta en términos de su distribución entre varones y mujeres, pero también en términos de su distribución entre los actores que forman esta organización social del cuidado. Los hogares se hacen cargo de la mayor parte del cuidado, el Estado participa de manera complementaria o subsidiada, el mercado es una opción para organizar el cuidado solamente para algunos hogares que tienen los recursos económicos para poder comprar este cuidado, y la comunidad es un proveedor de cuidado en algunos espacios justamente comunitarios y territoriales. Lo segundo que señalamos es que buena parte de esta injusticia se sostiene en esta naturalización de las capacidades de las mujeres para cuidar. Cuando hablamos de la naturalización, queremos decir que la capacidad de las mujeres para cuidar no es natural, sino que está socialmente construida la idea de que porque sí tenemos la capacidad biológica de gestar, parir y amamantar, que por ahora los hombres no tienen, esto no nos hace más aptas para cambiar pañales, para cocinar o para limpiar el baño, para usar el ejemplo paradigmático de aquello que las mujeres seguimos haciendo mucho y los hombres se resisten todavía mucho a hacer. Esta división sexual del trabajo y esta desigualdad en la distribución de las responsabilidades de cuidado entre actores del cuidado está atravesado entonces por las relaciones de género, pero también está muy atravesado por la posición socioeconómica de los hogares. Como yo decía, hay hogares que tenemos la posibilidad, cuando la posibilidad de acceder a servicios públicos de cuidado es escasa, es insuficiente, o los servicios públicos de cuidado no tienen buena calidad, podemos comprar cuidado en el mercado. Quienes tenemos esta posibilidad, al comprar cuidado en el mercado, liberamos nuestro tiempo, y con este tiempo podemos hacer otras cosas. Podemos participar en un empleo, podemos participar en un empleo durante más tiempo, podemos participar en un empleo de mejor calidad, podemos formarnos para poder participar en un empleo de mejor calidad o para poder generar una actividad económica. Y así vamos mejorando nuestra posición socioeconómica, liberando más tiempo y reproduciendo nuestra situación de ventaja. Y lo contrario le ocurre a la mayor parte de los hogares, y en particular a la mayor parte de las mujeres que carecen de estas posibilidades, que además suelen tener más cargas de responsabilidades de cuidado y están entrampadas en el círculo vicioso de su falta de oportunidades, porque no pueden comprar cuidado, porque no tienen acceso fácil a servicios públicos de cuidado de calidad, y entonces la organización del cuidado en sus hogares todavía depende mucho de su propio trabajo de cuidado no remunerado, lo que las limita a capacitarse, formarse, participar económicamente, tener empleos de mayor calidad, tener empleos
de tiempo completo, y así van reproduciendo su situación de desventaja. Por eso decimos, la organización social del cuidado es injusta y es un vector de reproducción de desigualdad. Y por eso mismo nos parece, y por eso nos parece muy importante estar en esta conversación, que no debe ser solamente una preocupación de las mujeres, no debe ser solamente una preocupación de las feministas, sino que tiene que ser una preocupación de todas las personas que queremos vivir en una sociedad más justa y más igualitaria, porque aquí es donde se reproduce uno de los vectores de reproducción justamente de la desigualdad más arraigado. Y los límites que impone esta injusta organización social del cuidado se expresan sobre todo en la situación de las mujeres, que vemos limitada nuestra participación en el mercado laboral como consecuencia de esto, y los indicadores disponibles en la ciudad de Buenos Aires también nos demuestran que las mujeres seguimos teniendo una tasa de participación laboral que los varones sustantivamente más baja, que las mujeres cuando participamos en el mercado laboral lo hacemos en mucha mayor proporción en empleos de menos tiempo, trabajamos menos tiempo en el mercado laboral, que trabajamos en ocupaciones que pagan menos salarios, que estamos padeciendo las situaciones de segregación horizontal y vertical, el techo de cristal, el piso pegajoso, las escaleras rotas, estas figuras que nos ayudan a comprender que las mujeres padecemos en el mercado laboral muchos más obstáculos que los hombres, y que muchos de estos obstáculos están expresados o están determinados por la organización social del cuidado. Esto, de nuevo, es malo para las mujeres, pero es malo para la sociedad, porque esta subordinación económica de las mujeres implica que a las sociedades nos cueste más resolver problemas de la pobreza, que las sociedades estemos más entrampadas en reproducción de problemas sociales que podrían aliviarse si esta organización social del cuidado se modifica. ¿Y qué forma toma la organización social del cuidado en Argentina? Yo voy a comenzar con uno de los componentes que tiene que ver justamente con el mayor componente de la organización social del cuidado, que es el trabajo de cuidado no remunerado. Tenemos la fortuna en la ciudad de Buenos Aires de contar con información que nos habla de esto, porque la ciudad de Buenos Aires ya hizo 2 encuestas de uso del tiempo. La última la hizo en el año 2016, a cargo de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda, del Gobierno de la Ciudad, y voy a compartir con ustedes, tomado directamente de la fuente. Este es un cuadro copiado directamente de la publicación que hizo la Dirección de Estadística del Gobierno de la Ciudad, con los resultados de la encuesta de uso del tiempo del 2016, y no sé si llegan a leer los números y los textos. Esto es el indicador de tasa de participación. La tasa de participación representa el porcentaje de personas, en este caso desagregadas por sexo, mujer y varón, que declaran haber hecho estas actividades. Y las actividades son actividades para el mercado, trabajo doméstico, trabajo de cuidado no remunerado. Estas dos son las que formarían lo que llamamos más ampliamente trabajo no remunerado, este trabajo de reproducción cotidiana de la vida. La primera columna son las mujeres, la segunda columna son los varones, y como ven, la tasa de participación de mujeres y varones en estas dos actividades es sustantivamente mayor que la de los varones. Y si pasamos a mirar específicamente el tiempo, el otro indicador que nos ofrecen las encuestas de uso del tiempo es el tiempo promedio que las personas destinamos a estas actividades. Esto es el tiempo diario promedio durante toda la semana, medido con simultaneidad. Quiere decir que esta encuesta, que tiene una metodología muy apta para captar estas actividades, nos permite contar las actividades que hacemos simultáneamente, y justamente las actividades de cuidado son un tipo de actividad muy factibles de ser pasibles de simultaneidad. Estoy cocinando mientras mis hijos están en el mismo ambiente y los estoy cuidando. A veces estoy trabajando para el mercado, estoy cosiendo porque trabajo para una empresa textil, estoy cosiendo en mi casa mientras tengo la comida en el horno, la ropa en el lavarropas y los chicos atrás jugando. Estoy haciendo 4 actividades simultáneamente. Y por eso, cuando usamos esta metodología que nos permite captar esta simultaneidad, llegamos a esta conclusión, que es una sensación que las mujeres tenemos mucho, ¿no? Que es que el día dura más de 24 horas. O la contracara de eso, necesitaría un día de 48 horas, porque nos pasa justamente eso a las mujeres mucho más que a los hombres. Tenemos jornadas de trabajo muy prolongadas y en promedio destinamos más tiempo. Esto es el trabajo para el mercado, los hombres destinan más que las mujeres, y esto es
el trabajo doméstico y de cuidado, el doble aproximadamente de tiempo, un poco menos en el caso del cuidado, las mujeres que los hombres. Y son jornadas prolongadas. Si pensamos en esta parte solamente, 5 horas y media diarias de trabajo destinado al cuidado de personas dependientes del cuidado en nuestros hogares. Si a estas 5 horas y media le sumamos una jornada legal de trabajo, si viviendo en la ciudad de Buenos Aires le sumamos el tiempo que nos lleva ir y volver de nuestros lugares de trabajo, si van sumando esas horas van a ver que de las 24 horas que tienen el día, a las mujeres nos queda en promedio mucho menos tiempo que a los varones para formarnos, para tener tiempo de recreación, de ocio, para hacer otras, para participar políticamente, para participar comunitariamente. Y como les decíamos, no solamente es injusto, sino que también es un vector de reproducción de desigualdad. Y esto es un indicador de eso mismo. La variable que estamos tomando aquí es el tiempo diario promedio y lo estamos desagregando para mujer y varón, pero según quintil de ingreso. Para quienes no estén familiarizados con la información de distribución del ingreso, quintil de ingreso sería el 20% de la población de menores ingresos y el quintil 5 el 20% de la población de mayores ingresos. Y aquí se ven las diferencias que existen, que no son solamente entre varones y mujeres, sino también entre mujeres de distinto nivel socioeconómico. Fíjense cómo el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres del primer y el quinto quintil se diferencian. La brecha entre mujeres, entre las mujeres que estamos sentadas en esta sala, que sin conocer el nivel de ingreso que ustedes tienen, les puedo asegurar, vivimos todas en el quinto quintil, y las mujeres que viven en los hogares con menores niveles de ingreso. Nuestra brecha en el uso del tiempo entre mujeres es casi la misma que la brecha entre varones y mujeres. Por eso nos parece que es central atender este problema y atenderlo con la complejidad en términos de respuesta que necesita para que incluya a todas las personas y prioritariamente a quienes destinan más tiempo. Y cierro mi intervención para pasarle a Lucía con otra indicación también de desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires, en este caso la desigualdad territorial. Como sabemos, la zona sur de la ciudad es la zona con menor desarrollo económico relativo, y aquí de nuevo se ven las diferencias. Las diferencias son siempre más notorias entre mujeres que entre varones. A los varones no les cambia mucho su dedicación al uso del tiempo, si están ocupados, no ocupados, si tienen hijos, no tienen hijos, si son ricos, si son pobres. En las mujeres sí se notan estas diferencias, y de nuevo, entre las mujeres que viven en zona norte y las mujeres que viven en zona sur hay casi 2 horas diarias de diferencia en el uso del tiempo, lo cual también es una medida de la desigualdad. Le paso a Lucía para que nos cuente sobre las otras dimensiones de la organización social del cuidado y los desafíos de políticas. Gracias. Perfecto. Bueno, voy a hacerlo rápido, así no los aburro en los minutos que quedan. Como mostró Corina, lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que pasa en Argentina y en general en todas las sociedades, que es, como muestran los datos, que la organización social del cuidado es injusta y recae principalmente sobre las mujeres. Y también lo que sabemos es que para poder transformar esta organización social del cuidado hay que trabajar sobre 3 grandes dimensiones. Por un lado, los tiempos para cuidar, y esto se relaciona sobre todo con las licencias, en los servicios y las infraestructuras, y también el dinero. Esos 3 grandes componentes son los que nos permiten, como decía Corina, a través del Estado, la comunidad, el mercado y las familias, transformar la organización social. Lo que voy a hacer es presentar algunos datos sobre cómo estamos en estas dimensiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta cuál es el rol del Estado para transformar esta organización social, no solo como regulador, sino también como prestador de servicios e infraestructuras. Entonces, pensando en el tiempo para cuidar, que como decíamos son sobre todo las licencias, lo que sabemos es que hay debates, no se han dado en todo el país. A nivel nacional hay más de 50 proyectos de ley que buscan modificar la ley de contrato de trabajo, que es la que regula las relaciones laborales. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se discutió, y les voy a mostrar qué fue lo que se aprobó el año pasado. Pero lo que nos parecía importante también desde ELA, venimos trabajando hace mucho tiempo con
la Organización Social del Cuidado y las Tareas del Cuidado, son cuáles son algunos principios rectores a la hora de pensar el tiempo para cuidar, ¿no? Si vamos a transformar el régimen de licencias, ¿cuáles tienen que ser los principios que tenemos que tener en cuenta? Primero, la universalidad. ¿Y esto por qué es importante? Porque, bueno, hoy no tengo tiempo para mostrar todo, pero si vemos cuáles son los derechos que tenemos las personas en términos de licencias, varían mucho en la Argentina en función de en qué provincia estemos, y ahí tengo algo de evidencia para mostrarles, sobre todo en licencias por paternidad, pero también en dónde trabajemos. Y en realidad, si pensamos que el cuidado es un derecho que tenemos todas las personas, no debería variar en función de qué ciudad estemos o qué régimen de empleo. Entonces, siempre hay que tratar de pensar en las modificaciones de las licencias en términos de universalidad, que sea algo para todas las personas y, por ejemplo, aquí sería muy importante incluir no solamente a las personas que se encuentran en el empleo formal, sino monotributistas y autónomos, que sabemos que en la Argentina son una gran porción del empleo. La equidad, ¿y esto qué significa? Poder pensar en las diferentes composiciones familiares. Si pensamos cuando se sancionó, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo en los años 70, la mayor parte de las familias eran familias heterosexuales, nucleares, ¿no? La típica familia, papá, mamá y los hijos. Sabemos que eso se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Nuestra legislación ha avanzado, sin embargo, las licencias al día de hoy no se adaptan a las nuevas composiciones familiares. Entonces es muy importante que cuando pensemos en estas transformaciones tengamos en cuenta el principio de equidad. La corresponsabilidad, como decía Corina, lo que muestran las encuestas de uso del tiempo y todos los datos que tenemos disponibles es que recaen sobre todo las tareas de cuidado sobre las mujeres. Pero aparte de esto tiene que ver también con cuáles son las regulaciones que tenemos desde el Estado y desde la legislación. Si pensamos, por ejemplo, en la ley de contrato de trabajo, la licencia por maternidad son 90 días. La licencia por paternidad, ¿saben cuántos días son? Actualmente son 2, ¿no? Para el empleo privado son 2. Entonces, desde el Estado, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? Estamos haciendo políticas muchas veces que son maternalistas y que lo que hacen es reproducir esos roles sociales que están tan arraigados desde la cultura, ¿no? Entonces, por eso es importante pensar en la corresponsabilidad y en esquemas, por ejemplo, las licencias parentales, que son las licencias que están después de las licencias por maternidad y por paternidad, y que lo que permiten es que las familias o las parejas elijan quién de las dos personas va a utilizar tiempo para cuidar. No tenemos que incorporar a los varones, a eso nos referimos con la corresponsabilidad. Y los procesos tendrían que ser transparentes, tendríamos que involucrar a la ciudadanía y también es muy importante pensar no solo en cambiar la legislación, sino después hacer un monitoreo. ¿Quién los usa? ¿Cómo los usa? ¿Cuáles son los impactos que hay? Por ejemplo, hay mucha evidencia que muestra cómo ampliar los regímenes de maternidad y paternidad después trae aparejado que las personas estén más contentas con su trabajo, haya menos tasas de ausentismo o de rotación. Entonces es muy importante poder hacer un seguimiento de esto, ¿no? Por eso hablamos del monitoreo y la evaluación. ¿Qué es lo que pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Como les decía, es una de las provincias, uno de los distritos en los que había proyectos de ley. El Ejecutivo presentó uno en junio del año pasado que fue discutido ampliamente por todos los bloques en la legislatura porteña y a finales del año pasado se aprobó esta legislación que es bastante innovadora y, como les decía, viene a incorporar y a renovar la forma en que pensamos los tiempos para cuidar para acomodarse a las nuevas familias. Entonces, por ejemplo, habla de personas gestantes y no gestantes, que esto es muy importante para las familias diversas. Incorpora una licencia por adopción, que aunque parezca increíble, hasta el año pasado no estaba ni en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni tampoco existe actualmente a nivel nacional una licencia por adopción, ¿no? Generalmente los empleadores o las empleadoras lo dan informalmente, pero no tenemos ese derecho legal para las personas que adoptan. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorporó la licencia para la adopción, no solo la equipara al nacimiento biológico, sino que hace algo muy interesante, que es que mientras más grandes sean los niños o las niñas que se adoptan, más días tenemos de licencias por maternidad y paternidad, ¿no? Para incentivar que se adopten a niños y a niñas más grandes, que sabemos que es una de las dificultades. Se amplía la licencia por paternidad a 15 días y una figura interesante tiene que ver con esta licencia parental de 30 días. Lo que se dice es que las mujeres tienen una licencia por maternidad de 120 días, pero los últimos 30 días, o sea, los que se sumarían a los 90 que hay en la ley de contrato de trabajo, es una licencia parental que puede ser compartida por varones y mujeres, ¿no? Entonces, esta figura es interesante si pensamos en la corresponsabilidad.
También se incorporan adaptación escolar o otro tipo, o por familiares enfermos, porque reconociendo que el cuidado, muchas veces se habla del cuidado infantil, pero sabemos que no terminan las necesidades y las demandas de cuidado cuando el niño o la niña tienen 3 meses, sino que se alargan a lo largo de toda la vida. La adaptación escolar es importante por familiares enfermos. Y también una figura que nos parece interesante poder resaltar es la licencia por violencia de género, ¿no? Es reconocer a aquellas mujeres que están atravesando situaciones de violencia doméstica puedan tomarse días para realizar todos los trámites necesarios para salir de estas situaciones. Algo interesante en términos de universalidad es que no solamente aplica a los trabajadores municipales, sino también a docentes, a trabajadores de la salud y a policías. Entonces, pensando en cómo esta modificación del tiempo para cuidar se pensó en términos integrales, ¿no? Y acá lo que les quería mostrar es cómo estamos con respecto a la licencia por paternidad, que sabemos que a nivel de la ley de contrato de trabajo son solamente 2 días. Esto es cómo está regulada la licencia por paternidad en las diferentes provincias de Argentina. Y si ven algo que nosotros también siempre decimos, esto que debería ser un derecho y debería ser igual para todas las personas, hay mucha variabilidad a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y tenemos, por ejemplo, Santiago del Estero, en el que no hay ningún día de paternidad reconocido, la persona puede faltar y no se le computa, pero es un solo día. Y cómo quedó Cava con los 15 días de licencia por paternidad más los 30 días de la licencia parental. Los dos que están con flechitas, que son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego, son donde se reconoce esta figura de la licencia parental, que es tan interesante porque permite a los miembros del hogar ir compartiendo los días. Pero si se fijan, entonces estamos entre 0 y 45 días, depende en dónde vivamos, vamos a tener más o menos derechos. En cuanto a servicios e infraestructuras, acá lo que hice fue traer algunos datos, no es un diagnóstico exhaustivo, pero siempre cuando pensamos en el cuidado, lo primero que se nos viene a la cabeza son las personas que se encuentran en los extremos del ciclo vital, los niños y las niñas y las personas adultas mayores, y un poco cómo está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, qué es lo que se ha avanzado y qué es lo que falta, ¿no? Entonces, si pensamos en la niñez, hay un claro déficit de vacantes escolares, es un tema que se repite año a año, sabemos que es un problema que hay que atender. Así todo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el distrito de todo el país en donde la cobertura para la primera infancia de 0 a 3 años es la más alta de todo el país y no llega ni al 20%, entonces sabemos que hay un problema, que hay mucha demanda que está inatendida. Y también es importante poder generar compatibilidad entre el horario laboral y el horario escolar, que sabemos que también es un gran problema. Cómo hacer para que los centros de cuidado infantil y las escuelas sean de horario extendido, para que las madres y padres puedan, a su vez, insertarse en el mercado laboral sin problemas. Y cómo se hace para mejorar los centros de primera infancia, que sabemos que se han ido ampliando. Hay 56 en las diferentes comunas, pero todavía hay algunas comunas que no cuentan con centros de primera infancia, son de gestión asociada. El año pasado se hizo un informe por parte de UNICEF, Flaxo y CIPEC en el que evaluaban cómo estaban estos centros de primera infancia, y si bien lo que decía es que había una mayor cobertura y se estaban ampliando, los horarios eran correctos, había mucha heterogeneidad. Así como pasaba con las licencias por paternidad, lo que pasa con los centros de primera infancia es que depende mucho en qué centro estemos llevando a nuestros niños y niñas la calidad del cuidado que van a recibir. Y eso parece importante porque si estamos hablando de un derecho tendría que ser la misma calidad para todas las personas. Lo que se ve es que los docentes y las docentes tienen diferentes grados de formación, de remuneraciones, los materiales con los que pueden jugar los niños también son diferentes, entonces es importante seguir trabajando para generar y para mejorar estándares de calidad. En cuanto a adultos mayores, que muchas veces es parte del cuidado que está invisibilizado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Argentina, es uno de los países dentro de América Latina con mayores tasas de envejecimiento y sin embargo hay pocos programas. En este sentido, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha avanzado, tiene hogares no solamente permanentes, sino también centros de día en la mayor parte de las comunas, y también, como decía Corina, hay un sistema de cuidados domiciliarios, pero sin embargo sigue siendo bastante insuficiente y sabemos que hay muchas personas adultas mayores que tienen necesidades de cuidado que están siendo insatisfechas.
Algo que también salió en la exposición de Corina es como cuando hablamos del cuidado, es importante que pensemos también en los tiempos, no solamente los tiempos para cuidar, sino en los tiempos de traslado. Y por eso también entra el transporte público, ¿no? Generalmente somos las mujeres quienes más nos desplazamos, entonces es importante pensar en las rutas, en los servicios, en el costo que tiene el sistema de transporte público para las mujeres que tenemos estas responsabilidades de cuidado. Y en términos de dinero también es importante que el Estado brinde dinero para que las familias puedan elegir cómo cuidar. Sabemos que existe el sistema de asignaciones familiares para las personas que están en blanco y para aquellas personas en situación de vulnerabilidad social. Así como a nivel nacional existe la asignación universal por hijo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe el programa de ciudadanía porteña, pero bueno, es importante que este tipo de programas se equiparen a las asignaciones para no generar también desigualdades entre las familias y para que todos tengamos el mismo derecho a cuidar, y esto para que las personas puedan adquirir, si lo necesitan, estos servicios del mercado en las mismas condiciones, ¿no? Y finalmente, ¿cómo seguir? Acá hasta dónde estamos y cómo podemos seguir avanzando para justamente lograr una organización social del cuidado que sea más justa e igualitaria y no reproduzca desigualdades ni de géneros ni de clases. Lo primero tiene que ver con reconocer, y acá creo que es importante lo que ha hecho la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la única jurisdicción del país que cuenta con 2 mediciones de uso del tiempo, reconocer y visibilizar este tipo de economía que no tiene un color, pero que es justamente invisible, ¿no? Y es importante y es la que permite que muchas de las otras economías sucedan. Entonces es importante seguir midiendo en el tiempo este tipo de cuestiones con encuestas de uso del tiempo para ver cuáles han sido los cambios. Es importante redistribuir, y acá el rol del Estado, sin lugar a dudas, es fundamental. ¿Cómo hacemos para generar regulaciones que tiendan hacia la corresponsabilidad y cómo hacemos desde el Estado para generar políticas públicas para que no sean las familias quienes carguen con estas tareas y dentro de las familias las mujeres, ¿no? Para que los diferentes actores que componen la organización social del cuidado estén involucrados en esto. Es importante reducir, y acá también se ha hablado mucho de las nuevas tecnologías, del conocimiento y cómo todo esto puede ayudar a que, sobre todo las mujeres, tengamos menos carga de tareas de cuidado, ¿no? Y finalmente representar, que nos parece algo muy importante, empezar a pensar no solamente en las personas que son cuidadas, en los niños, las niñas, las personas adultas mayores, sino qué pasa con las cuidadoras y los cuidadores, ¿no? Que es un tema que generalmente está desatendido. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué formación tienen? ¿Qué necesidades? ¿Cómo hacemos para fortalecerlos y para lograr que los servicios profesionales que brinden sean de calidad? Eso es fundamental. Entonces, para todo eso es importante pensar en términos de sistemas integrales, y ahí siempre se habla del caso uruguayo. A quien le interese, los y las invitamos a que lean sobre eso porque es muy interesante. Lo que vemos en Argentina es que tenemos prestaciones de salud, de educación. En el Ministerio de Desarrollo Social hay programas de nutrición, pero muchas veces son cuestiones aisladas, y lo importante es pensar en la articulación y en términos de sistema para que los diferentes ministerios estén coordinados. Los presupuestos, ya que estábamos hablando de economías sensibles al género, también nos parece que es una herramienta muy importante, no solamente para las políticas públicas, sino también para la ciudadanía, para los activistas, para quienes trabajamos estos temas, empezar a leer los presupuestos desde una perspectiva de género para que nos permitan reconocer, visibilizar lo que se está haciendo y qué es lo que falta. A nivel nacional se está avanzando en un sistema de etiquetado, y sabemos también que hay algún interés en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de generar proyectos de ley para empezar a leer los presupuestos desde una perspectiva de género. Promover el rol activo de los sindicatos, que es algo que no se ha hablado, pero que me parece muy importante dentro de la organización social del cuidado en el área del mercado. Las empresas están avanzando, pero también es importante que los sindicatos y los convenios colectivos de trabajo incluyan cláusulas que tengan que ver con tiempo, dinero e infraestructuras para cuidar. Y por último, y no por eso menos importante, siempre nos gusta hablar del cambio cultural. Sabemos que es muy importante que haya oferta de servicios y de infraestructuras, y es de la responsabilidad del Estado que eso suceda, pero también tenemos que transformar las pautas culturales, lo que pensamos acerca del cuidado y sobre las responsabilidades del cuidado. Nosotras hace mucho hicimos una encuesta, hace unos 6, 7 años, que les preguntábamos a las familias que tenían niños menores de 3 años por qué no estaban escolarizados. Y nosotras teníamos una hipótesis muy fuerte, el tema de las vacantes. No hay vacantes o los centros de cuidado infantil quedan muy lejos. 87% de las personas respondieron que eran porque eran muy chiquititos y tenían que estar al cuidado de las madres,
exclusivamente de las mamás, ¿no? Entonces, acá entra la importancia del cambio cultural y de involucrar a los varones. Tenemos, como decía Corina, el cuidado no es una cuestión exclusivamente de mujeres ni de feministas, sino es una cuestión social, de desigualdad, y es muy importante que los varones también puedan ser parte de esta transformación, y por eso ahí les dejo una campaña que hicimos desde el año pasado por más días de paternidad para los varones, que hicimos estos stickers, que es como los asientos reservados en el transporte público, e invitamos a todas las personas a que los fuesen pegando para que los varones también tengan este derecho a cuidar. Muchas gracias.